Hola, hola, buenos días mis amigos, ¿cómo están? Bien, todo bien. Perfecto, bienvenidos a toda Latinoamérica, a todos los que se han conectado. Es un placer saludarlos y estar acá junto con ustedes. Solo quiero confirmar que todos ven mi pantalla, por favor, ¿todos ven la pantalla? Pueden contestarme por favor al chat, también pueden contestarme a través de sus micrófonos. Buenísimo, bienvenidos. Saludos, Edgar, desde El Salvador. Chévere, bienvenidos desde El Salvador. Me parece que hay gente de Uruguay, de Guatemala, de Perú, de Ecuador. Saludos, Edgar, de Nicaragua. Nicaragua, buenísimo, bienvenidos. Por favor, pueden enviar y activar sus saludos, de pronto activar su micrófono y contarnos de dónde nos saludan. Ricardo, Carlos, de Perú, buenísimo, bienvenidos a todos ustedes. Es un placer el saludarlos. Todos ustedes pueden ver mi video, ¿también están viendo el video? Hola Edgar, te saluda Irving de Ecuador. Irving, qué gusto, bienvenido. Sí, Saludos, Edgar. Robert Azañero, desde Lima, Perú. Robert, qué gusto, bienvenido también. Adrián, bienvenido desde Uruguay. Bienvenidos a todos ustedes. Ok, vamos a proceder de inicio. Lo que voy a hacer es silenciar los micrófonos a todos para asegurarnos de que todos estén en mute. Vamos a hacer eso en este momento, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, si ustedes desean hablar, tomar la palabra, simplemente abren su micrófono y al momento de abrir el micrófono, dan su opinión. No tengan miedo en interrumpirme, no tengan miedo en esto. Esto es un tema muy participativo, muy de diálogo. Es un tema en el que vamos a aprovechar para platicar. ¿De acuerdo? Entonces es un tema muy, digámoslo así, es un tema muy de estar juntos, ¿sí? Es un tema muy de estar juntos. Entonces, bueno, mi nombre es Edgar Álvarez. Yo voy a acompañarlos el día de hoy con todo este tema de gestión estratégica de riesgos, que es lo que nos trae a todos acá, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría de plano que ustedes me comiencen a contar qué significa riesgos para ustedes, qué implica riesgos para ustedes. Cuéntenme un poco, ¿qué quiere decir eso de riesgos para ustedes? Puede ser al chat, pueden abrir el micrófono, me lo pueden contar, ¿sí? Por cierto, esto se está grabando, así es que como se está grabando, vamos a poder verla más adelante también. ¿De acuerdo? Tenemos casi 60 participantes, eso es buenísimo. Yo espero que se conecten un poco más, así es que vamos a platicar. Hay 60 mentes allá atrás de la pantalla que sería muy interesante que comiencen a contarnos. ¿Qué implica esto de riesgos? ¿Qué significa riesgos para ustedes, chicos? A ver, veamos. ¿Qué significa? Es un evento que si sucede, puede perjudicar los objetivos que uno se ha trazado, ¿no? Buenísimo, es un evento, perfecto, me parece espectacular, me dices que es un evento, sí, y estamos alineados. ¿Quién más está alineado que es riesgo es un evento? Juan, desde Nicaragua, no, Juan Nieto está en El Salvador. Posibles fallas que dañan los propósitos, bienvenido Juan. Guillermo, desde Nicaragua, nos dice, riesgo significa que estar preparado para aquello que puede suceder en cualquier momento. Buenísimo. Voy a compartir la definición de nuestro amigo que nos planteó el tema de riesgos. ¿Sí? ¿Puedo acotar algo? Por favor, adelante, dale, Diego. Mucho gusto, buenos días con todos. Bueno, riesgos, el concepto de riesgo es un evento o un suceso incierto, ¿no es cierto? Que de ocurrirse puede afectar de manera tanto positiva o negativa a un objetivo planteado que se tenga en la empresa, ¿no?
Perfecto, es un evento, es algo incierto, nos plantea Diego. Por supuesto, sí, es algo incierto. Estamos con eso y ya lo vamos a mirar. Y vamos a juntar lo que tú dices, Diego, ¿cierto? Si no me equivoco, vamos a juntar lo que dice Diego, ese tema de incierto con el tema de lo que nos dijo nuestro otro participante, que es un evento. Ahora, partamos por el tema de qué implica un evento. Un evento significa algo que puede ocurrir o algo que ocurre, pero si es incierto, significa que todavía no ha ocurrido, ¿no es cierto? Entonces, es un evento que todavía no ha ocurrido. Pero vamos a mirarlo dentro de este contexto en donde nosotros estamos, donde todavía no ha ocurrido cosas, ¿no es cierto? Donde todavía no ha ocurrido cosas, y vamos a acordarnos de este concepto. Todos están en la onda de qué significa esto de VUCA, qué implica VUCA, ¿sí? Todos sabemos qué es VUCA. Si alguien no sabe qué es VUCA, diga, yo no lo sé de plano, porque nos vamos a alinear a esto que implica. Ok, Karina, bien, tu feedback, buenísimo, eso nos ayuda un montón para mirarnos. ¿Quién más? Ok, Juan, un tema nuevo, María Fernanda, Daniel, ok, desde Venta, desde Perú, Ye Torres, Mauricio, perfecto, vamos a alinearnos. Miren, VUCA es una terminología que nació en la década de los 90 cuando cayó el muro de Berlín y la Guerra Fría se terminó, es decir, es post-Guerra Fría. En ese momento el ejército de Estados Unidos, ¿sí? El ejército de Estados Unidos, sí, estoy contigo, Guillermo, y mira, en el chat ya nos están poniendo así de forma rapidísima que es VUCA. Vamos a usar el chat, nos parece bastante interesante. Para la próxima les prometo un Mentimeter o alguna cosa de esas para jugar un poco con las estadísticas. Y yo creo que por ahí nos menciona Guillermo. Sin embargo, vamos a platicar y vamos a jugar con esto del chat, ¿de acuerdo? Así es que les vamos a hacer participar en el tema del chat. Entonces, les decía que esta terminología, este es un acrónimo que nació en la década de los 90, post-Guerra Fría, en donde el US Army o la Escuela del Ejército de Estados Unidos. Si alguien no me escucha, me da feedback. ¿Okay? El US Army, la escuela de guerra, el ejército de Estados Unidos, hizo una pequeña investigación para saber qué es lo que pasaba posguerra fría en el mundo. Y acuñó estos cuatro elementos, ¿no? La V de volatilidad, la U de uncertain, incertidumbre, la C de complejidad y la A de ambigüedad. ¿Cierto? Y básicamente la pregunta que se hizo el US Army en ese momento fue: ok, las personas que están en su móvil o algo por el estilo, de pronto cuando le mueven la pantallita al móvil suele automáticamente ponerse en handoff el audio, ¿no es cierto? Entonces revisen eso y a veces también depende de la red, ¿ok? Entonces suele suceder. Entonces, estos acrónimos de VUCA, lo que Estados Unidos se preguntaba, una vez que yo ya sé que mi enemigo no es Rusia, y yo ya sé que no voy a estar jugando al gato y al ratón con el comunismo y el socialismo, la pregunta era, ¿quién es mi enemigo? ¿Cómo vamos a darnos la vuelta con esto? Entonces, el US Army, después de sus estudios, lo que hizo básicamente es acuñar estas cuatro letras. Volatilidad significa la velocidad con la cual el entorno está cambiando. ¿De acuerdo? Incertidumbre es la dificultad que nosotros tenemos para anticiparnos a esos eventos que son tan rápidos, que son tan veloces, y sobre todo en un ambiente complejo donde hay ya no solo 1, 2, 3 factores críticos de complejidad, sino que existen muchos factores críticos de complejidad que van a impactar en la toma de decisiones. Por lo tanto, como nosotros no tenemos una certidumbre clara y los cambios que están pasando son muy rápidos, los ambientes se vuelven completamente complejos, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos el tema de la ambigüedad, en donde los datos o la interpretación de los datos y los acontecimientos, sobre todo por la cantidad altísima de información que tenemos, no son cosas ciertas que nosotros podamos hacerlo. Entonces, basado en estas 4 variables, ¿sí? También hubieron respuestas que son respuestas completamente genéricas al tema VUCA, y para responder a la volatilidad o la volatilidad, lo que dijeron, oye, debemos tener una visión. Solo déjamelo. Debemos tener una visión completamente clara. ¿Y qué significa tener una visión completamente clara? Tener una visión completamente clara significa tener un rumbo, hacia dónde yo voy a ir. Lo que nosotros llamaríamos tener una visión de negocio, una visión organizacional, etcétera, ¿sí? Entonces, en este tema, ¿sí? En este tema, desde ese punto de vista, regresar a ver a la planificación es algo básico, pero ya vamos a platicar de eso
en el proceso del webinar, ¿de acuerdo? Por otro lado, también tenemos el tema del entendimiento, ¿no? Para responder a la incertidumbre tenemos el understanding, el entendimiento. ¿Qué implica eso? El poder saber de forma clara en qué ambiente yo me estoy moviendo. Entonces, si yo sé de forma clara en qué ambiente me estoy moviendo, cuál es mi entorno y cuáles son esas variables, voy a tratar de tener más entendimiento. Voy a ponerle primero un foco a la visión y luego un entendimiento. Tener mayor claridad. Si yo tengo una visión y tengo un entendimiento de mi entorno, yo puedo enfocar mis factores críticos de éxito. Y esos factores críticos de éxito o de vulnerabilidad, que ya lo hablaremos un poquitín más adelante, ¿sí? Implica que yo me centre en una toma de decisiones mucho más organizada, ¿no es cierto? Y obviamente debo moverme de forma rápida, debo ser ágil, debo responder a esos cambios en ese ambiente ambiguo. Y para tener eso, aquí, miren, en 1991, ¿sí? Ya se acuña el concepto de agilidad organizacional, que solamente hasta el 2001, ¿sí? Nuestros amigos desarrolladores de software, cuando se reúnen al manifiesto ágil del 2001, para la gente que sigue todo lo que es agilidad, ¿sí? Lo toman como un concepto, ¿sí? Que el manifiesto ágil. Pero la agilidad, desde el punto de vista organizacional, ya fue definida en 1991, 10 años antes. Y esta parte es súper interesante porque de eso estamos viviendo ahora. ¿Qué tiene que ver esto con el mundo de riesgos? Pues en este ambiente, los riesgos son algo completamente permanente. No estamos en un mundo de certezas, mis amigos. Diciembre del 2019, ¿alguien de ustedes se imaginaría que iba a estar encerrado en su casa haciendo teletrabajo? ¿De forma obligada? Dígame, ¿quién se imaginaba eso? ¿Quién se imaginaba de plano decir, no, yo mira, en abril del 2020 pronostico que voy a hacer teletrabajo en mi casa? A ver, dígame quién lo dijo así. ¿Quién hizo ese proceso? Pues realmente nadie se imaginaba esta situación y pues creo que todos debemos acostumbrarnos o adecuarnos a las situaciones que vive el país. Y buenísimo, Irving, por el tema. Y mira, no solo aquí en Ecuador, tenemos gente de toda Latinoamérica conectada. Y dígame en Latinoamérica, en El Salvador, en Nicaragua, de pronto están en Costa Rica, si hay alguien de Dominicana, en Perú, en Uruguay, todos los que están conectados se imaginaron que iban a estar teletrabajando en casa. Nadie. Y que íbamos a tener más de 70 participantes de un webinar a esta hora, cuando normalmente a esta hora es imposible tener más de 20 o 30 participantes en un webinar, por más interesante que pueda ser. Es súper complejo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros debemos regresar a ver a todo este tema de riesgos. Yo esto lo hubiese visto como un riesgo. Noticias en China, aparece un virus extraño, decía más o menos en noviembre, diciembre. O sea, pero en noviembre, diciembre. Lo público se hizo en finales de enero y febrero, pero por ahí en Wuhan ya había cierto tipo de noticias, pero nadie se imaginaba que nos iba a poner en este contexto. Entonces, de ahí aparecen los mitos de los riesgos. Oye, los riesgos solo nos sirven para situaciones complejas, pero acabamos de ver que nosotros estamos viviendo en un ambiente VUCA desde 1991, real, estudiado VUCA, sí, hasta ahora, pero se ha puesto mucho más complejo, ¿no? Sí, ahora, gestionar riesgos, bueno, dejemos a los gerentes de riesgos, ¿no? Porque a nosotros los managers normales nos consume mucho tiempo, aparte es mucho dinero, que hay que comprar seguros, que hay que hacer planes B, planes C, que debemos adecuar centros de cómputo para todo lo que es disaster recovery. Oye, esto es mucha plata, ¿no? Es muchos dólares. Y obviamente sabes que esto de los riesgos hay que dejarles a los gurús. Y es más, cuando hablo de gurú significa que voy a mega contratar a un gurú para que me hable de riesgos de mi organización. Y cuando le digo a mi gerente general, le digo, oye, mira, debemos hablar de riesgos. No, mira, eso es bastante plata. Hagamos algo, mira, que los riesgos psicosociales los mire recursos humanos, que el riesgo operativo que lo mire la gente de la planta. Y si por ahí hay algo de riesgo adicional, en el caso de la banca, bueno, tengo a mi gerente de operaciones que tiene su área de riesgos explícito, que banca y seguros, y ellos tienen sus áreas de riesgos explícitos, riesgo operativo, ¿no es cierto? Pues muy bien. Entonces comenzamos en ese tema cuando le vemos al riesgo desde otro punto de vista. Y a veces nos confundimos entre lo que es riesgo y problema. Riesgo es algo que no ha sucedido, tal como lo dijeron nuestros compañeros. Es un evento que no ha sucedido todavía, como lo decía Diego, que va a tener un posible impacto, ¿sí? ¿Sí? Pero podemos percibir a través de una percepción, que no es nada necesariamente algo real. Lo podemos estimar.
No lo podemos medir, que es diferente. Medir, ¿sí? Lo medimos cuando ya ha sucedido. Estimar, estimamos cuando no ha sucedido todavía. Y a diferencia, decimos cuando tenemos un riesgo, decimos, ok, puede ser un problema. Pero ojo, un problema tiene que ver con algo diferente. Un problema es cuando ya nos sucedió. Y ese problema conocemos realmente el impacto, ¿de acuerdo? Miren, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Y tragamos nuestra situación real. En diciembre del 2019, este tema del COVID, ¿no es cierto? Este tema del COVID, ¿era un riesgo o era un problema? Un riesgo. Era un riesgo, ¿sí? Y más o menos no conocíamos un impacto. Para intentar medir esto, ¿qué teníamos como digamos, como temas relativos a esto, como información previa, como información empírica previa? ¿Qué teníamos? Oigan, teníamos la pandemia de la gripe española, teníamos la gripe aviar, teníamos el H1N1 y teníamos referencias diferentes, ¿recuerdan? ¿Sí? Con comportamientos diferentes y teníamos ese tipo de problemas. En ese momento en China era un problema, estoy de acuerdo contigo, C. Peralta, ¿sí? Estoy de acuerdo contigo, y en esa zona explícita de Wuhan era un problema, ¿de acuerdo? Pero para el resto del mundo era un riesgo. Ahora, hoy en día, ¿es un riesgo o es un problema para Latinoamérica? Un problema ya ahora. Es un problema porque ya lo tenemos, está al lado de tu casa, ¿no es cierto? Y esa es una Claro. diferencia. Ahora, este tema se habilita a que existe una cadena. Viene un riesgo, el riesgo no existe todavía, ese riesgo si se materializa, si aparece, si se hace realidad, se convierte obviamente en algo que se lo llama, en un momento dado, dependiendo de la magnitud, se convierte en un problema, ¿cierto? Entonces, entre el riesgo y el problema hay un pequeño evento que se llama contingencia. La contingencia es cuando el riesgo se hace realidad. Cuando ese riesgo se hace realidad lo llamamos contingencia y esa contingencia ocasiona un problema con un impacto medible. ¿De acuerdo? En el riesgo es un impacto estimable, en el problema es un impacto medible. Entonces, ese lapsus entre materialización o hecha realidad del riesgo y el problema se llama contingencia. Una vez que tenemos ya el problema, ¿sí? El problema tenemos que solucionarlo. Ya veremos si más adelante ponemos algún pequeño webinar para solución de problemas, que sería muy interesante. Si están interesados en un webinar para solución de problemas, digan sí, ok, y hacemos un pequeño webinar para técnicas de solución de problemas y lo vemos. Perfecto, buenísimo. Entonces, desde ese punto de vista, luego, si el problema evoluciona, se convierte en una crisis. Entonces, díganme ustedes, ¿en qué momento estamos ahora? Ya dijimos que riesgo no, la contingencia ya la tenemos, ya la tuvimos, el riesgo se materializó, pero ¿estamos en un problema o estamos en una crisis? Ya ahora es una crisis, ¿no? Ya evolucionó una crisis. Mira, dejamos que el problema pase, y es más, en este tipo de temas, a veces el problema está en un sector de tiempo mínimo y ahora ya es una crisis. Entonces, si acabamos de ver el flujo, riesgo, ¿sí? El riesgo, el evento pasa y se transforma en una contingencia que genera un problema y el problema se puede transformar en una crisis. Y el siguiente evento luego de una crisis es el desastre. Ahorita estamos en un momento de crisis. Esperemos no pasar a un momento de desastre. Sin embargo, si vemos países muy específicos, como por ejemplo Italia, Italia está en un tema ya no de crisis, Italia pasó a un tema de desastre. Todos sus sistemas colapsaron ya. No sé cómo está España, no sé si alguno de mis amigos de España se conectó, pero si alguien nos puede dar un feedback de España, bienvenido, ahí me interrumpe y ya estuvo. Entonces, este es el ciclo básico. Entonces, tenemos que nosotros mirarlo ahora. Obviamente, venimos a hablar de riesgos, ya definieron riesgos, está clarísima la definición de riesgos. Yo simplemente voy a comentar dos elementos base. El primer elemento es que todos los riesgos son eventos y como eventos nosotros podemos nominarlos y mencionarlos. Y estos eventos obviamente tienen una probabilidad de que ocurran y si ocurran van a generar un impacto. Y esos impactos pueden ser en objetivos. ¿No es cierto? Esos objetivos. Pero esos objetivos a través de recursos financieros, a través de recursos humanos, recursos materiales, a través de actividades realizadas, no realizadas, van a impactar en objetivos. ¿En objetivos de quiénes?
de las organizaciones, ya sean empresas públicas, privadas, ONGs, y también nuestras de las personas. Entonces vamos a enfocarnos en todo lo que tiene que ver con el tema de personas, ¿no es cierto? ¿Qué dimensiones tiene un riesgo? ¿Sí? ¿Qué dimensiones tiene un riesgo? La primera dimensión es el tiempo. Cuando nosotros creemos que va a ocurrir, ¿no es cierto? Y esta dimensión de tiempo nos trae una variable, que es la urgencia de atención. 2, la complejidad. ¿Qué tan complejo puede ser ese evento que me va a ocurrir? O lo otro, en mi entorno, ¿qué tan complejo es mi entorno donde va a suceder ese evento? ¿Sí? Lo otro, ¿qué tan cierto es que podría suceder? Esa certeza de que el evento suceda tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia de ese evento. Normalmente, si ustedes se han dado cuenta, un evento tiene 2 variables básicas. El impacto, y ese impacto puede medirse en dólares, puede medirse en tiempo, puede medirse en recursos humanos, materiales, etcétera. Pero ¿qué tan cierto es que un evento suceda? Un evento se le da un nivel de probabilidad. Si lo hablamos de forma cualitativa, yo diría que un riesgo puede tener un nivel de probabilidad alto, medio, bajo, por tomar solo esos 3 valores, ¿de acuerdo? Pero si hablamos de certeza numérica, ya vamos a mirar de dónde sacar una certeza numérica de forma rápida más adelante, yo puedo decir tiene un 60% de probabilidad de ocurrencia, un 70%, un 80%, en donde las probabilidades se miden de 0 a 1 o en porcentajes de 0 a 100. Mientras más cercano está de 0, significa que eso no va a ocurrir. Mientras más cercano está de 100, significa que va a ocurrir. Entonces, ¿de dónde vienen esos grados de certeza? Los grados de certeza vienen de la información empírica que podemos haber tenido antes. Cuando yo platicaba con ustedes del tema del coronavirus, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene ese tema empírico? Obviamente de las otras pandemias que hemos tenido anteriormente, ¿no es cierto? Y nosotros nos ponemos a ponderar y nos ponemos a tratar de mirar, ¿sí? A tratar de mirar de dónde viene todo eso. Entonces podemos extrapolar ciertos números que para el efecto pueden o no pueden ser reales. Y en ese pueden o no pueden ser reales significa que simplemente la certeza nos da una estimación. Y por último, tratar de enfocar esos resultados, que los resultados tienen que ver con ¿qué? Con los impactos. ¿Se acuerdan? Entonces tenemos, ¿cuándo va a suceder? Urgencia. La complejidad, ¿en qué entorno estoy moviéndome? Y sobre todo, ¿qué tan compleja es mi industria? 3, la certeza. Y 4, el impacto con los resultados posibles del riesgo. ¿Ok? Entonces, esas son las 4 dimensiones generales de un riesgo, cualquiera que este sea como dimensiones generales de movimiento. Ahora, ¿existen riesgos positivos y negativos? Porque si ustedes alcanzaron a ver la definición que tiene en el mundo de proyectos, la guía del PMBOK, nos dice que es una condición incierta que si ocurre, afecta negativa o positivamente a uno de los objetivos del proyecto. Pero yo voy a traspolar eso a la organización, lo voy a pasar más allá. ¿Pueden haber eventos que sean positivos o negativos como riesgo? Yo en sus chats leía anteriormente que la mayor parte de temas decían que los riesgos pueden ser negativos. Es como cuando dicen, mira, ¿sí? Es cuando dicen, mira, si no tienes este evento, ¿sí? O si tienes este evento como riesgo, lo vemos como susto, lo vemos como que nos da miedo. Y por cierto, miren, hay alguien del Instituto MM que es de España, gracias por estar acá, no sé quién está del instituto acá, y yo les hacía una pregunta, por ejemplo, cuéntanos un poco, el tema de, estás Amanda, bienvenida, es la directora del Instituto de Gestión del Cambio, nuestra socia en España. Miren, le preguntaba a Amanda, y Amanda, cuéntanos una infidencia. En el tema de España, ¿cómo estamos con el coronavirus? Ya que tú estás ahí en Madrid, ¿es una situación de problema? ¿Es una crisis? ¿O ya pasamos un tema de desastre? ¿Cómo estás en España? Hola Edgar, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues en España realmente estamos en una situación muy complicada. Estamos ahora mismo con ya 3 semanas de confinamiento y bueno, pues absolutamente todo paralizado. Sí que es cierto que aquellas empresas que veníamos ya trabajando de forma más moderna, que sabemos trabajar con herramientas digitales, pues eso nos está ayudando a poder afrontar esta crisis mucho mejor. Y desde el punto de vista de gestión del cambio, pues intentando anticiparnos, porque efectivamente el riesgo que corremos, y lo estoy diciendo en muchos lugares, es, ojo, que el coronavirus, es verdad que va a haber un antes y un después, pero el coronavirus no transforma, la transformación son las personas.
sea, o ponemos en marcha un verdadero plan de acción, o realmente lo que vamos a hacer es que todos los cambiofóbicos van a decir que esto fue un paréntesis en nuestra vida y que continuamos en la misma. Con lo cual, hay que plantear de forma bien y profesional, uno, toda la parte emocional, porque se han entregado herramientas en la fase esta de implantación, lo que llamamos un Big Bang, ¿no? Que ha sido de un día para otro. Hemos entregado las herramientas, pero no estamos ayudando a las personas a ponerse en marcha y a poder ser capaz de afrontar esta situación. Ni los líderes saben cómo gestionar equipos en remoto, ni se saben cómo hacer reuniones, en fin. Tenemos que hacer este trabajo de identificar los riesgos que nos vas a contar tú hoy, que eres el que sabes realmente cómo hacerlo, para trazar un plan que nos ayude a anticiparnos. Si no, ya el problema no solamente es el coronavirus, sino el después, que se va a alargar muchísimo el tiempo de recuperación. Y buenísimo, Amanda, por esto, porque algo que nos trae Amanda, bueno, les decía que Amanda es nuestra socia de gestión del cambio y cultura organizacional en España, dentro de toda nuestra red GUVMI, del Human Change Management Institute y otras organizaciones que están alrededor nuestro. Es interesantísimo mirar cómo nosotros podemos ya cambiar el contexto, de pasar del, uy, me asusta el cuco, o el coco, o el diablo, ¿sí? O el fantasma que está atrás de, o debajo de la cama, o atrás del ropero, ¿sí? Pasarlo también a algo positivo. Es por eso que los riesgos debemos mirarlo con esos dos enfoques, riesgos positivos y negativos. Y Diego Guerrero nos dice, oye, sí, podemos identificar riesgos positivos y negativos. Entonces, veamos qué significa esto de un riesgo positivo o un riesgo negativo. Si bien es cierto, tenemos un objetivo a cumplir, un riesgo positivo tiene que ver con las oportunidades que yo tengo para poder cumplir ese objetivo, que no las tengo visionadas dentro de una estrategia operativa normal. Mientras que el riesgo negativo tiene que ver con lo que me puede salir mal para llegar a conseguir ese objetivo, que son dos cosas completamente diferentes, digamos. En una planeación estratégica se hace un pequeño acercamiento básico, y este pequeño acercamiento básico significa que este pequeño acercamiento básico de riesgos lo hacemos en la planeación estratégica de forma inconsciente cuando nosotros hacemos el FODA, ¿sí? El famoso OFDA o el famoso FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos los riesgos negativos? Los posibles riesgos negativos en el tema estratégico lo encontramos ¿en dónde? En nuestras amenazas. ¿Y dónde encontramos los riesgos positivos? En nuestras oportunidades. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos una planeación estratégica y utilizamos la herramienta del FODA, de alguna manera estamos viendo riesgos, pero ojo, no los estamos tratando como si fueran riesgos, los estamos tratando como ¿qué? Como cosas a cubrir a través de ¿qué? A través de las famosas matrices EFI, las matrices que cubren fortalezas o las matrices que cubren el tema de las debilidades, de mis amenazas, reforzando mis habilidades y utilizando mis fortalezas. Ahora, ¿qué pasaría si lo veíamos como riesgos? Es decir, como aquellas cosas que las vamos a poder captar o aquellas cosas de las cuales debemos cuidarnos en el contexto. Y esa parte es interesantísima. Entonces, cuando a nivel estratégico yo comienzo a pensar con un cerebro de riesgos, yo puedo elaborar un plan estratégico también con un esquema ¿de qué? Con un esquema de riesgos. ¿No es cierto? Y ahí, obviamente, como dice Carlos, las famosas matrices de confrontación, por supuesto. Y de ahí, de esas matrices de confrontación, salen las estrategias sobre las cuales yo voy a trabajar en el futuro con mis áreas. Y a esos tal vez les pongo indicadores, con eso enlazo mis objetivos estratégicos, mi cuadro de mando integral, etc. Eso es normal en una organización. Pero ahora, pensemos un poco si a nivel estratégico lo podemos ver como riesgo. ¿No es cierto? Entonces, tipos de riesgos que nosotros estamos acostumbrados medianamente a mirarlo. Riesgos de tipo operacional, riesgos de tipo financiero, riesgos de tipo mercado. Pero veamos algo. ¿Qué pasa con los riesgos estratégicos? ¿Cuáles son esos riesgos estratégicos realmente? Los riesgos estratégicos son todos aquellos riesgos que están asociados a mi operación interna y a mi entorno, ¿de acuerdo? Y a mi entorno que me van a permitir llegar a esos objetivos estratégicos, a esa misión o visión organizacional, o que me van a bloquear. Es decir, regreso otra vez a ver a quién, a mis oportunidades y a mis amenazas, pero desde el punto de vista del riesgo. Por lo tanto, lo que vamos a ir haciendo, y es viéndolo nosotros, es cambiando de enfoque, pasando de esa parte de riesgo donde lo vemos del riesgo operativo tradicional
a verlo como un riesgo desde un punto de vista completamente estratégico, que es lo que está en la parte derecha de su pantalla y todas las opciones que tenemos ahí en temas de riesgo actual. Es decir, uno, mirar al riesgo como una política de negocio, es decir, que el riesgo sea parte de mi estrategia organizacional, pero me voy a ir mucho más allá. El riesgo debe ser parte de mi cultura organizacional. Y aquí voy a parafrasear a uno de los gurús del management moderno, que es Peter Drucker, en donde Peter dice, oye, la cultura organizacional se come a la estrategia todos los días en el desayuno. ¿Cierto? Se come a la estrategia todos los días y para el desayuno. Y es más, se lo come con un waffle, con una tortilla, se lo come todos los días, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que si bien es cierto, yo puedo tener un área de riesgos dentro de la organización, que eso es parte de la estrategia, es parte de la operación, pero es posible que mis managers de la organización que no les importe el tema de platicar con riesgos ni hablar con riesgos. Eso significa que hay un elemento de la estrategia que está en una parte de la cultura, que es un artefacto, pero la organización no vive esa cultura organizacional como tal, no está en el ADN. Y esa parte es súper interesante, trasladar las iniciativas de estrategia hacia la cultura. Entonces, desde ese punto muy específico, ¿de dónde viene la responsabilidad de hacer una política integral de riesgos a nivel de cultura desde el punto de la estrategia? ¿De dónde viene eso? ¿Quién debe tener esa bandera de la iniciativa? Sandra, de la alta gerencia, pero Sandra, dime, ¿la alta gerencia de quiénes? ¿De los vicepresidentes, de los directores? ¿De quiénes? ¿De los dueños de la empresa, de los socios, del gerente general? ¿A qué llamamos una alta gerencia? Veamos. Yo soy responsable, nos dice Marcelo, pero oye, mi estimado Marcelo, bienvenido Tato, por cierto, un muy buen amigo que está acá. Ok, de la junta de directores. El yo soy el responsable significa tener el hecho de que sí, comienzas en la junta directiva, bajas a la gerencia general y todo eso debe decantar, ¿dónde debe ponerse? Debe ponerse en ese yo, en el responsable de cada uno de nosotros, pero siempre debe empezar, y estoy contigo de acuerdo, Sandra, completamente, en donde quienes modelan esa visión y esa estrategia, sí es la alta gerencia, y hay que ponerles nombres y apellidos, junta directiva, ¿no es cierto? La junta directiva, los directores de la organización, la gerencia general, los reportes directos a la gerencia general, y por ahí empiezas, ¿no es cierto? Ahora, estos son para empresas que son completamente visibles, ¿no es cierto? Y luego debe decantar hacia abajo a través de un programa. Pero no es un programa de estrategia, es un programa de cultura organizacional. Y como todos vemos, sí, al final de cuentas, todos dentro de una organización debemos ser dueños de los procesos de riesgos, tal como lo dice Marcelo. Yo soy responsable y para llegar a ese yo debe tener un inicio. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, coincidimos que todo empieza desde el nivel C, ¿cierto? Desde arriba de la organización. Ahora bien, para poder nosotros trabajar en ese enfoque de los riesgos, debemos tener algún proceso, alguna visión que todos debemos conocerla de alguna manera. Voy a tomar de forma básica en lo más estándar, ¿sí? Si tomamos todos esos, las ISO de riesgos, si tomamos la visión de riesgos de la gestión de proyectos, si tomamos la visión de riesgos de todo lo que tiene que ver con riesgos de calidad, todo lo que tiene que ver con riesgos de recursos humanos, todo lo que tiene que ver con riesgos de producción, va a decantar en un proceso básico de 6 pasos. Voy a resumirlo y lo que he hecho es simplemente resumir hacia allá. 1, toda organización debe tener un plan de gestión de riesgos, que debe empezar en la parte estratégica. 2, debe haber de forma consciente un proceso que me ayude a identificar riesgos todo el tiempo, en todos los estamentos de la organización. Sin embargo, ¿dónde debe empezar primero? Sí, tal como le decía Sandra, en el top management, ¿cierto? Para ponerle un nombre así muy chévere, top management, ¿ok? Luego viene un análisis cualitativo que me permita priorizar los riesgos y ponerles un sentido de urgencia. Luego viene todo lo que tiene que ver con un análisis cuantitativo para poder medir el impacto de toda esa red de riesgos dentro de la organización, ¿cierto? Ya ponerle numeritos si es que es el caso. Efectuar un plan adecuado de respuestas y luego hacer un monitoreo y control. ¿Cuándo? Todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo único que casi más o menos va a estar estable y casi no se va a mover una vez que se defina? El plan de gestión de riesgos, porque ese es como tener un plan estratégico de gestión de riesgos. Sin embargo, todos los demás elementos que están mencionados, identificar riesgos,
cualificar a los riesgos y priorizarlos, hacer ese análisis cuantitativo del impacto de riesgos, hacer los planes de respuesta y poder controlar los riesgos de forma adecuada, ¿sí? Eso tiene que pasar todo el tiempo y en todas las áreas organizacionales. Sin embargo, esto significa que nosotros debemos regresar a ver siempre a tener una retroalimentación de la organización, tal como nos menciona Sandra, ¿no? El plan se puede actualizar, obviamente, no es algo que esté escrito en piedra, coincidimos completamente, pero ¿cuándo se actualiza? Cuando tenemos un feedback organizacional. Y ese feedback organizacional me va a llevar a un proceso continuo de mejora, ¿sí? Que podemos también tener el ciclo de Deming, el plan, do, check, act, sobre ese plan de gestión de riesgos, ¿no es cierto? Irwin, cuéntenos, pregúntanos, dice Irwin. Adelante. Edgar, una consulta, pero verás, en mi caso, nosotros como institución no tenemos un plan de gestión de riesgos. Yo trabajo para el Ministerio de Cultura y Patrimonio, pero nosotros no tenemos un plan de gestión de riesgo en sí. O sea, tenemos el plan de gestión estratégica a nivel institucional, sí, pero no un plan de riesgo. ¿Cómo se podría implementar o cuál es el procedimiento a seguir para llevar a cabo el mismo? Gracias tu pregunta, mi estimado Irwin. Las organizaciones, ¿sí? Las organizaciones no necesariamente tienen un plan integral de gestión de riesgos para su estrategia. No es normal, no es un concepto que todas las organizaciones lo manejen, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi recomendación para este caso, Irwin, desde el punto de vista? Comenzar a ver la planificación estratégica desde un punto de vista. En tu plan estratégico tú debes tener un FODA, ¿no es cierto? Debes tener fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿sí? Y comenzar a ver esas fortalezas, esas oportunidades y esas amenazas con un criterio de riesgo que ya lo vamos a ir analizando un poquitín en lo que resta del webinar. Y, de ser posible, ir introduciendo dentro de la organización ciertas acciones claras. El decantar riesgos en una organización ya de forma práctica va por dos niveles. El primer nivel es en el nivel tecnológico. ¿Cuál es el nivel tecnológico? Normalmente lo decantamos en el Disaster Recovery Plan, ¿no? El plan de recuperación de desastres, que va a estar encaminado a áreas de tecnología, a áreas de producción, ¿sí? A áreas que prestan servicio a la organización y que necesitan seguir trabajando cuando un desastre ocurre. ¿No es cierto? Que es un tema. Pero un tema mucho más grande, que es lo que nos está pasando ahora, ¿sí? Es lo que se llama el Business Continuity Plan, o también conocido como Plan de Continuidad del Negocio. El Plan de Continuidad del Negocio, ¿sí? Y espectacular tu pregunta, Irving, porque esto iba a tomarlo más adelante, pero me permites adelantar. El Plan de Continuidad del Negocio tiene que ver con aquellos factores críticos que hacen que el negocio, tu negocio, en este caso tu negocio, Irving, es la cultura, es el tema de la promoción y el cuidado de la cultura de un país, en este caso supongo que es Ecuador, ¿sí? Y todos sus elementos. La pregunta es, ¿cómo este ministerio puede seguir cuidando ese negocio en esta época de crisis que estamos viviendo? Pues miren, nos ha tocado, porque yo les voy a dar un dato, el 60% de organizaciones en Latinoamérica, si no más, no tienen un plan de continuidad de negocio. Y del 40% que sí lo tienen, no lo han probado dentro de los últimos 3 años. ¿Sí? Y yo me atrevería a decir que solo el 10% de esas 45%, de esos 40% de organizaciones, es más, el 4 o 5% tienen un plan de continuidad del negocio que funciona. Es decir, apenas nos tocó quedarnos en casa, ellos ya tenían listos sus VPNs, ya tenían listos conectados sus correos electrónicos, ya tenían sus cadenas de distribución sincronizadas, ya tenían todo eso. O sea, menos del 4%. Ese plan es el plan de continuidad del negocio y en este caso Irwin es el que va a estar alineado a la estrategia organizacional, pero tiene este mismo concepto. El plan de continuidad del negocio se basa en la gestión de riesgos, en la gestión estratégica de riesgos, ¿sí? Y obviamente, como dice Giovanni, oye, eso simplemente me viene para una auditoría. Y es lógico. Miren, hoy, aquí donde estamos, ¿sí? A 2 días del mes de abril, nos hemos podido dar cuenta que lo que hemos venido, por lo menos desde mi parte, trabajando en los últimos 10 o 15 años, señores, miren los riesgos como parte de su cultura organizacional, tengan un plan de continuidad de negocio y lo tengan probado. ¿Qué pasa si les toca cerrar sus operaciones y tienen que trabajar en la casa? Hoy en día nos pudimos dar cuenta que eso era realmente necesario,
¿sí? Entonces, como tú dices, la gente de Perú, sí, por supuesto, la gente de Oil and Gas y la gente de minas lo tiene en Perú, muchos de ellos, si no todos, pero estamos regresando a ver a Latinoamérica. No todas las organizaciones de Latinoamérica son de Oil and Gas o minas, ¿sí lo ves? Entonces, las empresas de Oil and Gas en minas en Latinoamérica, ¿cuántos serán en porcentaje? ¿Un 5% de empresas? Menos, 2 o 3% de empresas, de todas las que están. Por ejemplo, las empresas de retail, las empresas que venden comida, por ejemplo, sí, han sabido de alguna forma reaccionar. Hay un par de empresas que son centros comerciales o que son cadenas de alimentos. Esas empresas que son cadenas de alimentos han hecho todo lo posible por mantenerse en operación y, por ejemplo, yo conozco una de ellas en Ecuador que tiene un Business Continuity Plan fortísimo y que ha logrado implementarlo y que es completamente funcional. Pero también conozco de otras en Latinoamérica que me han contado que están operando y que les está costando operar. Oigan, si para nosotros era un riesgo negativo esto, otras empresas lo toman como riesgo positivo. Las cadenas de alimentos son las que más están vendiendo hoy en día, ¿sí? Las cadenas de farmacia son las que más están vendiendo hoy en día. Las fábricas que producen mascarillas, las que producen el tema del gel, las que producen el alcohol, son las que hace 4 meses atrás no veían ese riesgo positivo todavía. Es decir, no veían la oportunidad, no tenían identificado. Y muchas de ellas se quedaron así colgadas con sobreproducción. ¿Cómo manejar ese tipo de cosas? Miren dónde estaban los riesgos positivos dentro de un mundo que parecería ser completamente negativo. ¿No es cierto? Lo que nos dice Maynor, Maynor, ¿estás en dónde, Maynor? ¿Guatemala? ¿Nicaragua? Ese Maynor es un nombre en Centroamérica. Nicaragua, buenísimo, Maynor, bienvenido. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? Lo que nosotros podemos decir es que básicamente, ¿sí? Esas oportunidades, riesgos positivos, no los veíamos hace unos meses. Tal vez solo pensábamos en riesgos negativos, pero los positivos no los veíamos. La gente que hace delivery, ¿no? La gente de O Globo, la gente de Rapid, la gente, todas estas franquicias de delivery que existen o todas estas aplicaciones de delivery están trabajando a millón, ¿sí? Y obviamente tienen sus riesgos individuales de trabajar a millón, pero es básico, ¿no? Entonces, yo espero que haber contestado esta pregunta, Irwin, y gracias por hacerla, Irwin, me haya podido hacer ese enganche, ¿no? Ese enganche en donde podemos tener de forma clara y sensible esa planificación del riesgo a nivel estratégico. Pues bueno, se nos adelantó un poco Irwin y me hizo que me adelante. Gracias, Irwin. En el Business Continuity Plan. Ahí exactamente. Entonces, invitaremos más adelante, estoy pensando en un par de amigos que son expertos en Business Continuity Plan. De pronto, si ustedes quieren, podemos organizar un pequeño webinar también de Business Continuity Plan con estos expertos y los que digan que sí quieren también, ok, y tenemos 2 webinars al camino, resolución de problemas, sí, y el otro, si gustan, uno de Business Continuity Plan, sí, para que nos actualicen en lo que significa BCP y los tendremos en las próximas semanas. Entonces, yo los engancho y les llegará su comunicación por los medios. Buenísimo. Entonces, ahí veremos un poco de la norma de Business Continuity Plan. Hay algunas, pero hay una ISO, la 22301, si no me equivoco, o no, la 2301, si no me equivoco, que en ISO podemos mirarlo, ¿sí? Y sería buenísimo. Ok, le estamos tomando nota y tenemos. Es parte de nuestra contribución con la comunidad y podríamos tranquilamente mirarlo. Ok, entonces, regresando al proceso, espero haber cubierto tu duda, Irwin, y de paso haberla traslapado para irnos más adelante, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, el plan de gestión de riesgos, como algo muy explícito, debe ser algo que esté linkeado a la estrategia organizacional. Y una forma de trabajar como respuesta a ese plan de gestión de riesgos, donde realmente tenemos políticas de riesgos, herramientas para manejar riesgos, actividades explícitas para tomar ese tema de riesgos, lo podemos transformar en productos explícitos, como son el Business Continuity y también el Disaster Recovery. ¿Cierto? Que son el uno en la parte estratégica y el otro en la parte operativa. Pero vámonos ya al tema de riesgos explícitamente. Luego de tener un plan, debemos tener un proceso que identifique riesgos. Este proceso es un proceso que todas las organizaciones deberían tenerlo todos los días en todos sus ámbitos. Es decir, ¿cuáles son los riesgos a los cuales, primero, en la parte estratégica y segundo, en la parte operativa deben estar anclados? Yo tuve la oportunidad de dirigir una organización en Centroamérica y el Caribe hace algunos años atrás, una organización de telecomunicaciones,
Entonces, en donde nosotros veíamos riesgos desde el punto de vista estratégico, es decir, me reunía con todo mi staff de estrategia a nivel de todo Centroamérica y el Caribe, y con ellos íbamos monitoreando semana a semana, ¿sí?, los riesgos del mercado correspondientes a lo que estaba sucediendo en ese momento en nuestra operación, pero era riesgo estratégico. Y también a los gerentes que estaban en cada uno de los países tenían la obligación de, con sus equipos, ir mirando los riesgos, los posibles riesgos operativos. Ahora bien, ¿cómo miramos esto? ¿De dónde salen estos riesgos? ¿Dónde podemos identificarlos? Podemos identificarlos de un montón de fuentes. Una fuente principal es el mercado. Si ustedes van a Google y ponen, por decirles, matrices de riesgos, o identificación de riesgos, o riesgos identificados por industria o por sector, ustedes van a encontrar listados, checklists completos de riesgos, ¿sí?, que son propios de cada industria o de cada organización. Sin embargo, podemos regresar a ver a todo lo que nosotros vamos haciendo en nuestra organización. Gestión de personas, ¿sí? Sevilla Fuerte va a quedar grabada esta, y en cuanto la subimos, la publicamos en nuestras redes y tendrás acceso completamente. Gracias por estar acá, un fuerte abrazo. Gestión estratégica, operativa, de personas, cultura organizacional, la gestión del cambio que mencionaba Amanda es importantísimo, la gestión de proyectos. Hoy día, el 90% de las iniciativas organizacionales tienen nombre de proyecto. Proyecto lo que sea, proyecto de transformación digital, proyecto de cambio de esto, proyecto de cambio de lo otro, el proyecto Chincontolín, o sea, lo que sea, póngale en el nombre que sea, a todo le llamamos proyecto. Y sobre todo lo ponemos dentro de un contexto, agilidad organizacional. Entonces, todo está dentro de ese contexto. Pero es interesante, uno de mis clientes en Ecuador, un momento dado, un banco importante del país, estaba platicando con un staff de gerentes y les decía, oye, qué chévere su proceso de transformación. Sin embargo, ¿cuáles son los riesgos estratégicos de esta transformación? Y decía, ¿cuáles riesgos estratégicos? O sea, son riesgos de la operación, que no pueda salir adelante con este tema, que no pueda hacer lo otro. Está involucrado en eso. Decía, oye, pero tú tienes riesgos estratégicos internos y externos también. En un momento dado, fue interesantísimo, en un momento dado, se iba a hacer con la salida, se iba a salir a producción con un pequeño elemento dentro del marco digital, y pusieron un servicio digital en la web, en su web muy particular. Y resulta que un riesgo asociado con esto era que no soporte la cantidad de interacciones, que era un riesgo técnico que lo tenían calculado, pero el riesgo estratégico del efecto de, por ejemplo, imagen de la marca de este banco no lo tenían claro, ¿sí? Y ni siquiera estaba listado dentro de su identificación de riesgos. Salieron con este servicio. Este servicio fue súper exitoso, ¿sí? Que ellos habían esperado, por decirles, 2 millones de clics en 2 horas. Y recibieron el doble, 4 millones de clics en 2 horas sobre ese servicio. Y no tenían ni infraestructura para soportarlo. Dices, ok, operativamente pongo un servidor más, le pongo más disco duro, le pongo más conexión de ancho de banda. Operativamente, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ese solo falta de servicio el mismo día que lo lanzaron hizo que al día siguiente hay un periodicazo, como lo decimos acá, salga en la prensa, ¿sí? Por decir, Banco Juanito Pérez lanza este servicio, pero en el instante que lo lanza, deja de funcionar, tal cual. Ese impacto, ese riesgo no lo tenían ni listado ni medido. ¿Qué es lo que sucedió? Ese día, un montón de personas se dedicaron a tirarle memes a la marca, o sea, ni siquiera al servicio, a la marca. Eso genera un impacto organizacional muy fuerte. Por lo tanto, venía y, oye, tú trabajas en el banco en donde lanzan el servicio y no funciona. O sea, ¿se imaginan ese tipo de cosas? Estaba el tema tecnológico allí, pero lo que no estaba era el tema de impacto a la marca. Y eso es un riesgo ¿de qué tipo? ¿Operativo o estratégico? ¿Cómo trabajas con eso? Entonces, estos riesgos deben ser identificados. Perfecto, deben ser identificados, por supuesto. Y este riesgo, sí, obviamente, Andrés nos dice, el peor, ni siquiera el mayor riesgo. Yo diría que más que riesgo es un problema. El problema realmente es no poder identificar los riesgos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? Nosotros tenemos 2 mundos. El mundo de la incertidumbre, por un lado, no hay información, y por otro lado, el mundo de cierta certidumbre, hay un montón de información, ¿no es cierto? Entonces, el mundo de los riesgos, para poder identificarlos y luego poder gestionarlos, obviamente,
tiene que ver entre estos dos límites. No tengo información versus tengo toda la información. Ok, hoy en día nosotros, por más que tengamos toda la información, tampoco es que tenemos la bola de cristal para poder ver este tema. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que movernos, ¿no es cierto? Y por un lado, entre la incertidumbre total y por otro lado, entre esa, entre comillas, certidumbre total. Por más que ustedes manejen un tema de Big Data, por más que ustedes manejen un tema de un entorno de análisis de datos y todo el tema, siempre vamos a tener algo de incertidumbre. ¿De acuerdo? Pero vamos a trabajar sobre estos dos paradigmas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo incertidumbre total? Cuando tengo incertidumbre total significa que voy a tener riesgos desconocidos, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo riesgos completamente desconocidos, yo debo trabajar con un margen que se llama las famosas reservas administrativas o también llamadas las reservas de gestión, ¿cierto? Cuando yo no logré encontrar o identificar un riesgo, ¿sí? Yo debo reservarme para eso que no sé, ¿no es cierto? Y por otro lado, en el otro lado, ¿sí? ¿Sí? Cuando yo tengo un riesgo que es medianamente conocido, o por lo menos que lo identifiqué y lo tengo de alguna manera mapeado en mi contexto, tanto estratégico como operacional, yo debo reservarme algo para ese riesgo y es lo que se llama la reserva de contingencia. ¿De acuerdo? Entonces, entre estos dos mundos, ahora, voy a hacer un pequeño juego con ustedes y me van a responder completamente al chat. Ok, ese juego vamos a responderlo al chat. ¿No es cierto? Les voy a hacer la siguiente pregunta. Díganme o lístenme, por favor, si ustedes tienen en su cabeza riesgos que pueden ser desconocidos o riesgos no conocidos. ¿Alguien se anima? Les reto a que me pongan riesgos desconocidos en el chat. Desastres naturales, la duración de la cuarentena, el terremoto, impacto psicológico del teletrabajo, la superpandemia. Giovanni, ya el riesgo de la pandemia ya no es un riesgo, ya es una realidad, pero vamos a tomarlo con beneficio de inventario. César, a ver, cuéntame un poco, ¿cuál es tu afirmación? Dice, solo conocidos, claro, porque los desconocemos, son tal que... A ver, César Vargas, cuéntanos un poco, ¿de dónde sale eso? Si gustas, puedes abrir tu micrófono, dale. Miren una cosa, el momento que ustedes acaban de enunciar el riesgo, el China Tax Product, el hackeo, el geológico, no sé, nos invaden los extraterrestres y todo eso, el momento que ustedes lo acaban de enunciar, significa que por lo menos al enunciarlo pasó de un plano desconocido a un plano ¿qué? Conocido, solo al enunciarlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué significa que no lo conocemos? Que no lo conocemos significa que ni siquiera lo podemos mencionar ni escribir, no lo podemos denunciar. Eso significa desconocido, porque en el instante que tú me dices, por ejemplo, Ale Tapia, colapso económico de los clientes, en este momento, ¿sí? Que yo tengo colapso económico de los clientes, pasé de no conocer el riesgo a conocerlo, ¿sí? Por lo menos en su nombre. ¿Qué tendría yo que hacer para conocerlo más profundamente? Tendría que evolucionar ¿a dónde? A tener información. ¿No es cierto? Y esa parte Andrés, clarísimo. Por lo tanto, yo puedo pasar del esquema de la incertidumbre a un esquema de certidumbre con solo hacer algo mágico, enunciar el posible riesgo. En una organización, fue chistoso, les voy a contar algo, en una organización estábamos haciendo el plan de disaster recovery de un centro de cómputo. Estamos hablando del 2001, 2002, por ahí estábamos haciendo el disaster recovery de un centro de cómputo y estábamos sentados en una mesa todos los directores de esta organización y el director administrativo financiero dice, oye, tenemos un riesgo de inundación. Y les cuento, estábamos en la ciudad de Quito, 2.800 metros de altura. El edificio donde estábamos
funcionaba un edificio de 12 pisos de altura, en el centro financiero de la ciudad, por ahí no pasan ríos, ¿sí? Por ahí si es que llueve, bueno, a lo mucho, si es que erupciona el volcán Pichincha, tendremos unos deslaves. Oye, pero cuéntame esto, ¿qué significa esto que mencionas? ¿Por qué inundarnos? Entonces dice, no, puede haber un tema de inundación. Y en ese instante, cuando esta persona mencionó inundación, ¿sí? Sacó los planos del edificio y nos dimos cuenta que buena parte de la tubería estaba anclada horizontalmente a uno en un caso y a 2 pisos de forma específica sobre el centro de cómputo, la tubería principal. Entonces, el centro de cómputo estaba acá, subía la tubería y luego pasaba el tramo por 1 y 2 pisos más abajo para alimentar el resto del edificio. Oigan, ¿podía haber inundación? Por supuesto, pero no de la forma que ustedes imaginan. No inundación desde el punto de vista del mar o de un río. Podía haber inundación desde el punto de vista de que las tuberías podían explotar. No lo conocíamos, pero en el instante que nos lo mencionaron, tuvimos que buscar información para pasar al mundo de ¿qué? De lo conocido. Y esto es el tema del riesgo. Primero debemos identificarlo para después poder buscar información. ¿Ok? Y entonces, esta parte es súper, súper interesante. Existe un espectro. Primero, no conocemos, para lo cual lo que necesitamos es gente a nuestro alrededor, expertos en un caso, ¿sí? Y obviamente, ¿qué pasa si estamos haciendo el plan estratégico y quiero mirar mis riesgos estratégicos? Pues tendré que preguntarles no solamente a la gente que está dentro de mi organización, tendré que platicar con quiénes, con mis proveedores, tendré que regresar a ver a mis competidores, tendré que mirar la regulación, el mercado, tendré que mirar todo ese espectro para poder conjuntar mi riesgo estratégico. Más o menos deberíamos hacer lo mismo para mi riesgo ¿qué? Para mi riesgo táctico u operacional. ¿Ok? Entonces, avanzando con esto, como les decía, tenemos riesgos positivos y negativos. El negativo significa o tiene que ver con el resultado que yo voy a recibir, pero desde el punto de vista positivo yo puedo también recibir resultados positivos, ¿no es cierto? Entonces, miren este tema muy específico, un concierto. Se planifica un concierto, ¿sí? Y dice, ok, es posible que el riesgo es que el cantante por algún motivo no pueda asistir. Bueno, no puede asistir. El vuelo de cantante se retrasó o estuvo enfermo, son las posibles causas. Y lo más complicado es que se cancele el concierto. ¿Qué hacer en esos casos? Minimizarlo como estrategia, y habrá muchas estrategias, ¿no? Traerlo al cantante una semana antes, planificar con anterioridad un tema tal vez de devolución de entradas, hacer un montón de cosas de esas, ¿no es cierto? Pero resulta que esto como riesgo negativo, pero en el mismo caso, ¿sí? Existe la oportunidad de que este cantante tenga un gran boom, que las entradas se agoten, ¿no es cierto? Que las entradas se agoten, ¿sí? Y obviamente sea mucho más alta. Entonces, resulta que, ¿sí? Yo necesito adicionalmente, para cubrir estos nuevos temas, vamos a suponer que se duplique el tema de etiquetes, ¿qué tengo yo que hacer? Yo tengo que buscarme un espacio más grande, tenerlo como tema B. Aparte de eso, tener el dinero para cubrir esos costos adicionales, porque todo lo bueno también implica que yo necesito invertir cosas. Por lo tanto, tengo que estar preparado. Y ese estar preparado significa buscar las opciones de cómo maximizar ese efecto positivo. Y Sandra, ya vamos a hablar de las estrategias un poquitín más adelante, y ahí vamos a hablar del mitigar, del evitar, de transferir el riesgo, que eres muy asertiva al señalarlo. Por cierto, ahí vamos a resumir eso que tú me lo dices. Yo lo que quiero ejemplificar acá es que bajo un mismo evento pueden haber diferentes causas para que sucedan diferentes tipos de riesgos, negativos, positivos. Veamos el asunto actual, la pandemia, todos encerrados en casa, ¿no es cierto? Todos encerrados en casa, teletrabajando, no podemos trabajar, no utilizamos los servicios públicos. ¿Es negativo para quién? Para los señores que nos dan transporte vía taxi, para los que nos dan transporte vía colectivos, obviamente con enfoque privado, eso es negativo porque no refieren ingresos. Pero miren, es muy positivo para todas esas cadenas de venta de comida, para todos los que entregan comida a casa, los que entregan legumbres, verduras. Sí, se intensificó el tema de la venta de una forma bastante grande, pero al mismo tiempo, obviamente hay una oportunidad de crecimiento. Entonces, si no la podemos aprovechar, lo que para unos es negativo, para otros puede ser positivo. Ojo, todo va a depender del color del cristal con el que estemos viendo y del entorno de cada organización y de cada persona. Es por eso que siempre debemos preguntarnos, oigan,
qué es positivo, qué es negativo. Y con Cuerno Maynor, la industria automotriz está parada, de pronto hay países en donde ya no se vende, y el tema de la construcción está completamente parado. Estoy contigo, ¿no es cierto? Son cosas negativas, pero lo que para ellos es negativo es posible que para otros sectores sea completamente positivo. Entonces tenemos que mirar las dos caras de la moneda cuando vemos el mundo de riesgos. Nuestro cerebro está acostumbrado solamente a mirar ¿qué cosa? El tema negativo, ¿sí se está dando cuenta? Cuando uno dice riesgos, lo primero que piensa es negativo, negativo, negativo. Pues ojo, vamos a despertarnos, vamos a cambiar el chip un poquitín y vamos a ayudarnos, ¿no es cierto? Y vamos a ayudarnos. ¿Vamos a ayudarnos hacia dónde? Hacia esa parte donde también tratar de buscar esas oportunidades que tiene que ver con los riesgos positivos. Y eso es lo que nos ayuda a sobrevivir al final de cuentas. Entonces, miren ustedes, todo riesgo, y para cerrar este tema, tiene sus causas y tiene sus posibles respuestas. Yo tengo un riesgo al estar teletrabajando que me duela la espalda, ¿no? ¿Y por qué me va a doler la espalda? Porque paso solo sentado, ¿sí? Me va a doler la espalda porque tal vez no hago ejercicio, porque no dormí bien, ¿sí? Si antes viajaban porque viajo mucho. Esas son todas las posibles causas de ese posible evento, ¿no es cierto? Pero ese evento, ¿sí? Puede ser que yo tenga, ¿qué? Posibles respuestas, ¿sí? De pronto ir a un médico, un masaje, usar un relajante muscular, descansar, ir al spa, hacer pausas activas, que ya me estoy trabajando sobre la causa, y de aquí obviamente van a venir todas esas estrategias. Cuando yo identifico riesgos, debo identificar un listado de riesgos para pasarlos del tema desconocido al conocido. 2, debo identificar sus posibles causas para sobre esas causas yo más adelante darles unas respuestas, tal como nos decía Sandra en un momento, que vamos a ver las respuestas genéricas, ¿ok? Entonces, miren, este es un reporte del Global Risk Management Survey del 2020. A nivel de riesgos estratégicos, estos son los top 10 riesgos estratégicos del mercado, ¿sí? Para el 2020. Ahora bien, con este tema del coronavirus y todo esto, ¿sí? Con este tema del coronavirus y todo este tipo de cosas, ¿sí? Nosotros allí vamos a poder mirar cuáles de ellos ya no son aplicables y cuáles de ellos sí. Por cierto, les invito, ya les compartiré la presentación igual en nuestras redes, en las redes de Actitud y Talento, tanto en el Twitter como en el Facebook, como en el LinkedIn. ¿Sí? Van a Actitud y Talento, le dan un like, un me gusta y allí estará compartida esta presentación. Y bien, allí está el link de este Global Risk Management. Es un reporte hecho a más de 2,000 empresas, se lo hace de forma bianual, por lo tanto el 2020 tocaba, es calientito, recién salidito del horno. Si gustan pueden mirarlo allí, tiene unos datos espectaculares que ustedes pueden verlo, ¿no es cierto? Y obviamente ustedes pueden mirar el tema muy específico, es llegar a esa causa raíz. Por ahí Marcelo me dice, es llegar a esa causa raíz. Y obviamente una de las herramientas que exploraremos en el webinar de resolución de problemas es cómo llegar a la causa raíz a través de herramientas. Veremos tal vez unas 2 o 3 herramientas de causa raíz. Ya está apuntado ese webinar que los dejo ahí y allí lo veremos. Entonces miren, es súper interesante. El top one es el branding, la marca, el posicionamiento de marca. Eso es lo que les impacta a las empresas. Por ejemplo, miren, hoy en día, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Hoy en día en Ecuador. En Ecuador, una de las industrias a las cuales mayormente se las denostaba en el último mes, porque decían que tenían poco aporte a lo que nos está pasando en las causas, esas industrias, la banca aquí en Ecuador. Entonces, la banca hace una semana menos también dio un golpe durísimo a esas expectativas del mercado. Y primero lo que dijo, miren, ¿saben qué? Señores, a todos en el Ecuador vamos a darles un tema de créditos. Los que tienen crédito, les vamos a reprogramar sus créditos y sus pagos 2 o 3 meses más adelante. Ahí depende del banco, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con tarjetas de crédito los vamos a refinanciar y vamos a entender caso por caso de forma individual. Eso ya es bueno, es un mensaje bueno de la banca. Pero hace un mes eran lo peor del mundo, ¿no? Y hace una semana comenzaron los bancos. Un banco donó $10 millones a la causa del tema de salubridad. Otro banco donó $5 millones. Y así los bancos se van sumando. Y las industrias que hoy en día, la industria que más ha despertado de cara en Ecuador hasta esta crisis que nosotros vivimos, ha sido la industria de la banca y la industria de la agroalimentación y la alimentación. Estas dos industrias a nivel ecuatoriano, por lo menos a nivel de mi país, lo que yo estoy viviendo en mi encierro, en mi hogar en este momento, es lo que se ve. ¿Cómo están en el resto de países? ¿Cómo estos riesgos de pérdida de imagen, que hace un mes era un riesgo, casi un riesgo, era un hecho
que estaba perdiendo la banca, recuperó en estas últimas 2 semanas. Gracias, Diego, por el dato. Sí, uno de los bancos, el banco más grande de Ecuador, el segundo banco tal vez más grande o el tercero más banco de Ecuador, tienen esas donaciones. Diego, gracias por ponerlo en el chat. ¿Cómo están en sus países con ese tema, con el branding, la imagen de marca? En El Salvador, Juan, buenísimo. En El Salvador están haciendo lo mismo la banca está en lo mismo. Ahí tenemos bancos grandes, ¿no? Tenemos bancos grandísimos ahí en El Salvador que están en toda la región, ¿sí? ¿Cómo están con ellos? Y regresen a ver el resto de industrias. ¿Qué está haciendo Walmart en Centroamérica? ¿Cómo está Walmart con el tema de sus ventas, sus canales de distribución en Guatemala? ¿Cómo está en Costa Rica? ¿Cómo están ellos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo están con el resto? La gente de Sudamérica tiene otros canales, tienen otros canales de venta también. ¿Cómo está la banca? ¿Cómo están las industrias? ¿Cómo están respondiendo? Esos riesgos que no los veíamos hasta hace un par de meses, miren, están allí, ¿no es cierto? Están allí. Y entonces eso es importantísimo. Y estos son riesgos desde el punto de vista estratégico que ya están identificados, ¿no es cierto? Ahora, ustedes pueden tomarlos de esta lista y trasladarlos a su plan estratégico. ¿Para qué? Para que puedan confrontarlos, y puedan mirar si sus expectativas estaban alineadas. Ahora, hoy en día, los riesgos son otros. Los riesgos son otros. ¿No es cierto? Y los riesgos son otros, significa que podemos ver más adelante. ¿Qué tan preparados están mis recursos para afrontar lo que nos viene más adelante? ¿Qué nos viene más adelante? Nos viene tal vez un tema de estarnos cuidando más en nuestras casas, de teletrabajo mucho más exhausto, mucho más fuerte. Nos viene el tema de menos contacto personal, otra forma de hacer negocios. ¿Qué tanto estamos preparados para eso? Y veámoslo como riesgos positivos y o negativos desde el punto de vista estratégico. ¿Cómo están nuestros proveedores? ¿Qué tan alineados están nuestros proveedores a nuestra recuperación de negocios más adelante? ¿Los clientes que tenemos están dispuestos a seguirnos comprando lo mismo de la misma manera? No creo, ¿sí? ¿Cómo está este tema de innovación más adelante? Entonces, todo ese tipo de riesgos, ¿sí? Todo ese tipo de riesgos es complicado. Y mira, Ana Gabriela nos dice, en Walmart, en Estados Unidos, nos falta stock o falta stock. Ahora, ¿qué significa con Walmart le falta stock? Significa que el riesgo no fue visto a través de su cadena de provisiones. A través de su cadena de proveedores, el riesgo no fue visto. Tal vez fue visto a nivel operacional interno, pero a través de su cadena de provisionamiento no. ¿Qué es lo que nos pasa a todos los países? ¿No es cierto? Y eso es importantísimo. También nos dice Minor, en Nicaragua, en Walmart están full. Y es por eso, miren, el inventario de seguridad es ¿por qué? Porque no se vio ese business continuity plan a través de un mundo de riesgo estratégico donde tienes que involucrar a tu cadena de proveedores y también tienes que involucrar a tu cliente. ¿Y por qué no a tus competidores? Y llegar en un momento en donde en vez de competir, tengas que coopetir. ¿Qué significa eso? Colaborar y competir al mismo tiempo. Que eso es todo un contexto en el cual nosotros deberíamos trabajar. Ya el mundo cambió, pero en ese mundo cambiado, sí, necesitamos elaborar cosas de diferente manera, competir de diferente manera, llegar con nuestros canales de diferente manera, y si lo enfocamos desde el punto de vista de riesgo, todo tiene un impacto de medición. Por lo tanto, cuando yo identifico este montón de riesgos, cualquiera que estos sean, este montón de riesgos significa que debo priorizarlos. ¿Cuál es el más prioritario para mí? ¿No es cierto? Entonces, una de esas formas de priorizar es asignándoles un valor de impacto y prioridad. Y este valor puede ser cualitativo, impacto alto, impacto medio, impacto bajo, probabilidad de ocurrencia alta, media o baja. Cuando yo asigno este tipo de impactos alto, medio, bajo, yo podría eventualmente priorizar los riesgos. ¿No es cierto? ¿Qué significa priorizar los riesgos? Los de impacto alto con probabilidad de ocurrencia alta, más o menos van a estar en esta zona. Esos de impacto alto con probabilidad de ocurrencia alta ya van a pasar de riesgos ¿a qué? A hechos. Y al ser un hecho, significa que es una contingencia y que nos puede generar un problema. Por lo tanto, yo debo estar preparado para eso. Y es allí donde aparecen los famosos planes de recuperación de desastres, planes de gestión de las contingencias, es decir, aquellos riesgos que ya tienen una alta probabilidad de ocurrencia, es en donde ya se tiene que planificar desde el punto de vista del ya pasó al va a pasar. Es diferente, ya pasó. Y como ya pasó, yo debo tener ese listado de cosas para poder hacerlos. Son los famosos planes de contingencia que ustedes conocen, pero realmente el nombre técnico es planes de respuesta a la contingencia.
La contingencia, ¿por qué? Porque el riesgo ya sucedió, ¿cierto? Entonces es ahí donde nosotros explotamos este tema, ¿cierto? Si el riesgo no va a ocurrir, ¿qué significa que no va a ocurrir? Que tiene un nivel de probabilidad de ocurrencia bajo, es decir, está acá en esta zona, independientemente de que el impacto sea alto, pero está en la zona de probabilidad de ocurrencia baja, ¿qué hago? Lo pongo al final de la lista para monitorearlo. No lo borro, ojo, nunca borren un riesgo, monitoreenlo siempre, vigílenlo, ¿sí? Y obviamente siempre van a aparecer más riesgos, por eso el tema de identificación debe ser constante. Ahora, ¿en cuáles riesgos me focalizo para trabajar? En los que estén en mi zona alta, en mi zona de preocupación. ¿Cuáles están en mi zona de preocupación? En mi zona de preocupación son los que van a estar en todo este contexto de acá. Esa es mi zona de preocupación, los riesgos de probabilidad de ocurrencia altos que no llegan a ser negros y impacto alto también. Todos estos riesgos van a estar en el top 10, top 15, top 20. Normalmente no debería pasar de un top 10, ¿sí? El top 10. Deberían estar ahí. Y los que están acá los estoy monitoreando, los estoy mirando, los estoy observando. Por lo tanto, este proceso debe ser continuo y como ustedes podrán darse cuenta, debe haber una persona a cargo, un área a cargo, ¿sí? Si estamos hablando de toda la organización. Eso implica a ponerme a repensar también en el tipo de estructura, de políticas, de procedimientos y de procesos. Es decir, estoy regresando nuevamente a ver a dónde, a mi cultura organizacional que hace posible que la estrategia decante en resultados. ¿No es cierto? Entonces, una vez que nosotros tenemos esos riesgos y están calificados de forma cuantitativa, alto, medio, bajo, ¿cierto? También debo regresar a ver, hacer un análisis numérico. Es decir, esto en números, ¿sí? Si yo tengo data, si yo tengo datos definidos previamente, datos empíricos, en donde tengo yo de pronto niveles de ocurrencia de este tipo de cosas anteriormente en mi industria, en otras industrias, en mi país, en mi continente, fuera de mi aspecto, les pasa a mis competidores. Yo tengo datos de eso y además yo puedo estimar esos datos, yo puedo hacer lo que se llama un análisis cuantitativo. Y este análisis cuantitativo se lo hace utilizando múltiples herramientas, ¿no es cierto? Herramientas básicas desde chiquititas de Excel, como es buscar el objetivo, o a través de análisis multivariables, a través de qué pasa si, utilizando árboles de decisión, utilizando todo ese tipo de cosas a través de construcción de escenarios, o algo mucho más focalizado, utilizando lo que se llama el análisis dinámico de riesgo a través de métodos de Monte Carlo, que para esto hay un montón de software, esto ya se lo hace con software explícitamente. Tenemos, por ejemplo, AdRisk, vamos a escribirlo aquí, vamos a ver si se escribe el famoso AdRisk, es @risk. Tenemos otro que se llama también el Crystal Ball, bola de cristal, que son uno de los más usados. Hay algunas otras herramientas, por ejemplo, si están trabajando en proyectos, pueden trabajar también con Risky Project Manager. Esa es una herramienta directamente enfocada a proyectos, si es que es proyectos lo de ustedes, pero si es estrategia organizacional, si es números, estamos hablando de Crystal Ball, estamos hablando de AdRisk, estamos hablando de un montón de herramientas que existen en el mercado y que son bastante poderosas para hacer esto. No me quiero meter más allá de esto, es simplemente que tengan el conocimiento adecuado. El webinar es para darles ese conocimiento de que existe esto y que hay un proceso. Y bueno, luego el tema de los planes de respuesta, ¿no? El tema de los planes de respuesta. Miren, cuando se tratan de amenazas, tenemos 4 estrategias, digamos que así, globales de respuesta sobre las cuales nosotros vamos a especificarnos. Una es evitar el riesgo. Para evitar el riesgo, la única forma de evitar el riesgo es hacer otra cosa, ¿cierto? Hacer otra cosa. Si ustedes tienen un plan y quieren evitar el riesgo, pues eviten esa parte del plan, la estrategia que está ahí, y hagan otra estrategia. Entonces, al evitar eso, ¿sí? Ustedes están anulando el riesgo relacionado con ese camino. Pero ojo, al elegir otro camino, ustedes están también mirando que en el otro camino pueden haber riesgos. A estos nuevos riesgos que aparecen por elegir otro camino es lo que se llama los riesgos secundarios. ¿Ok? Y al tener los riesgos secundarios también tienen que fijarse en estos riesgos que van apareciendo, ¿no es cierto? ¿Qué hacer con ellos? ¿Sí? ¿Cómo afrontarlos? Igual habrá que calificarlos, cualificarlos, ¿sí? Diego, ya vamos a hablar sobre los riesgos residuales, porque los riesgos residuales son producto de transferir o mitigar, son de las otras estrategias, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros evitamos de plano un riesgo, ¿no es cierto? Pero al evitar ese riesgo significa que hacemos otra cosa, y como hacemos otra cosa,
aparecen los riesgos secundarios. Luego vamos a los riesgos, a las estrategias de transferir. Transferir significa que yo le paso la pelotita al otro, ¿no es cierto? Yo le paso la responsabilidad a otro. Por ejemplo, los seguros, ya sea los seguros de vida, los seguros de autos, etcétera, es una forma de transferir el riesgo. Otra forma de transferir el riesgo es tercerizar el trabajo a un experto, ¿no es cierto? Entonces, al tercerizarlo, ¿sí? Al tercerizarlo, al pasar un seguro, lo que estoy haciendo es simplemente transfiriendo. Y aquí, básicamente, esa transferencia del riesgo, les voy a poner un ejemplo, justo para denotar lo que decía Diego Guerrero, supongo. O sea, yo compro un seguro para el auto y compro un seguro con pérdida total. La pérdida total más o menos me pasa el 80% de la prima, el 20% lo asumo yo, el 20% pago la prima y el 80% me paga el seguro, ¿no es cierto? Entonces, yo le transfiero esa pérdida total al seguro. ¿Cuánto realmente me está pagando el seguro? El 80%. Ese 80% es lo que yo le transferí. Ese 20% que yo tengo que pagar de la prima es mi residuo. Y ese residuo es lo que me queda del riesgo, y eso es lo que Diego Guerrero lo llama el riesgo residual. ¿De acuerdo? Entonces, sí, por más que transfieras el riesgo, siempre va a haber ¿qué? Va a haber una pequeña parte que va a ser tuya. Si es que el riesgo ocurre, eso va a ser tuya. Ya eso es lo que se considera, en el caso de la transferencia, el riesgo residual. Lo mismo pasa con mitigar. Con mitigar significa o reduzco la probabilidad o reduzco el impacto, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del auto, cuando yo conduzco, y si yo tengo un seguro de pérdida total, si es que es el caso, y yo conduzco a 120 kilómetros por hora por las calles de Lima, por las calles de El Salvador, por las calles de Guate, por las calles de Quito, yo conduzco a 120 kilómetros por hora. Tengo una probabilidad muy alta de ¿qué? De que me accidente, ¿no es cierto? Y por lo tanto que sufra un accidente grave, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo disminuyo la velocidad de conducción a 50 kilómetros por hora en zonas urbanas? 40, 30 si es que me deja el tráfico, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Estoy mitigando mi probabilidad de ocurrencia que a través del evento de conducir me accidente, ¿no es cierto? Pero todavía, si yo me sigo moviendo, todavía tengo una probabilidad de impactarme con otro auto. No yo, sino que otro me impacte. Y esa probabilidad que resta es lo que se llama ese residuo del riesgo por mitigación, ¿cierto? Entonces aparecen los riesgos residuales. Y por último, el aceptar. ¿Qué significa aceptar? Bueno, yo acepto el riesgo, Diosito no ha de querer que pase nada, y listo, lo acepto. Pero ojo, para aceptar el riesgo, ustedes deben hacer igual un plan, que es el plan de gestión de la posible contingencia. Es decir, deben estar preparados para si el riesgo viene. No lo van a gestionar, no van a mitigar, no van a transferir, no van a evitarlo, pero lo aceptan. Y aceptarlo significa estar preparado para lo que venga. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? Así como para los negativos, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla con todo gusto. También tenemos para los positivos. En los positivos, ¿sí? Tenemos la primera, ¿sí? Perdón, no es explorar, es explotar, ¿ok? Aquí es explotar con T, ¿no? Explotar, se me fue ahí. Ya. Aquí es explotar. ¿Qué significa explotar? Cuando yo estoy seguro de que esto va a salir adelante, ¿sí? Lo que yo hago es simplemente asegurarme de que esa oportunidad se realice. Es decir, si yo sé que vamos a tener en el futuro una oportunidad, pues yo hago lo que tengo que hacer, ¿sí? Crezco en tecnología, me preparo a mi gente, es decir, como diría Covey dentro de sus 7 hábitos de la gente altamente inteligente, altamente efectiva, perdón, es afilar el hacha, ¿no es cierto? Me pongo a afilar el hacha, ¿ok? Que es la primera parte, es decir, explotarlo. Lo segundo es transferirlo. Transferirlo significa, yo no tengo todas las capacidades como organización para afrontar el riesgo, pero mi vecino sí la tiene. Por lo tanto, me hago socio de mi vecino, ¿sí? Me hago socio de mi vecino. Y al final de cuentas, al hacerme socio de mi vecino, compartimos el beneficio de ¿qué? Compartimos el beneficio de explotar ese riesgo, lo hacemos juntos. Por otro lado, el mitigar significa preparar a mis recursos, ya sean
mis recursos corporativos, persona, estratégicos, lo que sea, para poder en un momento dado atacar ese riesgo o tomar ese riesgo positivo. Ahora, este tema de preparar significa que tú no tienes todos los elementos explícitos, ¿no es cierto? Entonces te tocará tener más infraestructura, preparar a tu gente, etc. Y por último, el aceptar. El aceptar es igual que el aceptar del negativo. El aceptar significa, bueno, ojalá Diosito me bendiga con esta oportunidad, pero yo no voy a hacer nada, ¿no es cierto? Y ojalá me bendiga con esta oportunidad y yo no voy a hacer nada, significa también que deberías tener un plan de contingencia positivo. ¿Qué pasa si realmente te beneficias? ¿Y qué pasa si necesitas contratar más gente? ¿Qué pasa si necesitas tener una infraestructura? ¿De dónde vas a sacar ese capital? ¿Dónde tienes ese mercado laboral para afrontarlo? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros debemos, en cualquier caso, gestionarlo. Una pregunta de César les dice, ¿cuál es la fuente de riesgos? La fuente de riesgos tiene relación básicamente con las causas de los riesgos, ¿de acuerdo? En donde tú tienes las causas de los riesgos es el por qué vas a tener los riesgos y la fuente está encauzada en el entorno del riesgo. ¿Se acuerdan esos 4 elementos? Tiempo, entorno, los resultados, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, la fuente de los riesgos está encauzada en el entorno donde se va a generar la causa de los riesgos. Tiene esa doble relación. Entonces, cuando nosotros buscamos la información para pasar de la incertidumbre a la certidumbre, el poder trabajar con estas variables nos van a dar una mayor calidad de información, ¿no es cierto? Y obviamente esa mayor calidad de información te va a pegar un poco más a esa palabra que dices como concepto peligro, qué tan peligroso es o qué tan menos peligroso es, pero tiene que ver con el peligro, tiene que ver con el impacto, ¿no es cierto? Si nosotros solamente miramos un impacto negativo, va a ser un peligro, obvio, pero si también miramos un impacto positivo, eso va a ser una oportunidad de aprovecharla, ¿de acuerdo? Entonces, están relacionados. Obviamente, ojo, en la jerga, en el lenguaje de riesgos, existen un montón de definiciones dependiendo de quién esté manejando los riesgos. Si está manejando los riesgos la gente de recursos humanos, tendrá un lenguaje. Si está manejando los riesgos la gente de proyectos, tendrá otro lenguaje. Si está manejando los riesgos la gente de operaciones en un banco, tendrá otro lenguaje. Sin embargo, lo que he querido de alguna forma reflejar en este webinar es algo súper estándar para todos. Es un tema estándar que nos permite alinearlos y entender esos conceptos para todos, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, sería interesante el hecho de que nos podamos alinear un poco y tratar de entender este mundo de riesgos y llevarlo a algo que todos nosotros podamos entenderlo y reafirmar cosas, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden graficar con esto, ¿sí? Tanto la matriz de probabilidad como la matriz de probabilidad por impacto, tener una pequeña matriz que es llamada en algunos lenguajes la matriz de calor, ¿no es cierto? Entonces ahí pueden ustedes trazar en este tema de riesgos negativos cuáles van a evitar, cuáles van a transferir, cuáles van a reducir, cuáles van a aceptarlos. Normalmente los de impacto bajo y probabilidad baja terminan aceptándose, mientras que los de muy alto, la teoría dice que deberíamos evitarlos, pero habrá casos en que terminemos aceptándolos porque ya no hay nada más que hacer y trabajar en un plan de contingencia, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con los riesgos positivos. Ustedes deben regresar a ver estos riesgos positivos y trabajar con ellos en la misma calidad de riesgos. Y bueno, al final de cuentas, ¿sí? Al final de cuentas, estos requisitos básicos de la gestión de riesgos tiene que ver con que la organización, las personas parte de esta organización, ¿sí? Tomen al riesgo como un elemento básico, ¿sí? Como un elemento básico basado en sus factores críticos de éxito a través de su cadena de valor, a través de su proceso estratégico, ¿no es cierto? Y adicionalmente, desarrollar un balance entre lo que significa la tolerancia al riesgo de sus stakeholders versus lo que les va a costar. No es lo mismo que yo sea tolerante al riesgo, digo, ok, voy a aceptarlos todos, que alguien que sea intolerante y diga, no, todos los riesgos deben tener una respuesta. Entonces, ahí hay un tema financiero que hay que sopesarlo. Y es por eso importantísimo que la gente de finanzas, la gente de control, la gente de auditoría interna, si tienen las organizaciones, estén completamente involucradas en el proceso. En teoría, ellos son los expertos internos. Esto me va a permitir asegurar la estabilidad, proveer esa confianza a la dirección y sobre todo, si estoy trabajando desde un punto de vista estratégico, es decir, en el top management, que el top management tenga la conciencia del riesgo, ¿no es cierto? Sandra nos pregunta, para riesgos positivos de explotar, mejorar, transferir, para riesgos negativos de evitar, mitigar, compartir y aceptar. Por supuesto, Sandra, muchísimas gracias. Entonces, desde ese punto de vista, es importantísimo el que nosotros podamos
el que nosotros podamos regresar a ver. Primero, ya a nivel de conciencia del top management, reconocer el valor de los riesgos. Responsabilidad y compromiso individual, es decir, en un momento dado Marcelo decía, llegar a que esto sea el yo, pero empezar en el top management, siempre ser abiertos y honestos. Si ustedes identifican un riesgo, díganlo, no se lo coman. Lo peor que puede pasar es que ustedes se coman el riesgo, ¿sí? Díganlo, exprésenlo, ¿sí? Muchas veces nos da miedo de expresar un riesgo porque decimos, ya oye, ya que tú lo expresaste, tú eres el responsable del riesgo, hazte cargo. Pero qué mejor manera de aprender, qué mejor manera de sacarle provecho, qué mejor manera de crecer en la organización, ¿no es cierto? Los riesgos deben ser escalables, ¿sí? El esfuerzo debe ser escalable y obviamente en esa escalabilidad del riesgo debemos regresar a ver que siempre debe estar integrado a la gestión estratégica. Así como ustedes hacen un POA, los que manejen los POAs, los presupuestos operacionales anuales, o los que manejen la planificación táctica, o los que manejen la planificación estratégica, así como ustedes tienen objetivos estratégicos, ustedes van a tener riesgos estratégicos. Y estos riesgos estratégicos son escalables hacia abajo. Pero si encuentran un riesgo operativo, este riesgo operativo es escalable hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, Sandra nos dice, oye, mira, ¿quién debe ser el dueño del riesgo? En proyectos, mi estimada Sandra, el dueño del riesgo es quien lo identifica en teoría, porque él se va a hacer cargo del riesgo en su metro cuadrado, en su área. Ahora, desde el punto de vista estratégico, es importantísimo porque el riesgo de la estrategia organizacional, el dueño es el gerente general. ¿Sí? Los riesgos estratégicos asociados a marketing será el vicepresidente de marketing, el de operaciones al de operaciones. Pero vámonos un poco más abajo, vamos a nivel de coordinaciones, jefaturas y gerencias. Los dueños de los riesgos, por ejemplo, de la gerencia de, no sé, se me ocurre, de la gerencia de producción, será el gerente de producción. Y dentro de la gerencia de producción habrá, por ejemplo, el jefe de logística, el jefe de bodega. Los riesgos de logística es del jefe de logística, los de bodega son los de bodega. Esto va decantando de una forma en cómo la organización está estructurada. Es lo más adecuado. Ahora bien, desde el punto de vista operacional del riesgo, debería haber un área que coordine todo eso. Y normalmente será un área de gestión de riesgo organizacional, que no existe tal cual, pero sí existe un área, la auditoría interna. Sin embargo, el área de auditoría interna tiene que ir dando un soporte en donde debe pasar del riesgo estratégico al riesgo operacional y debe juntarse. Sin embargo, ¿por qué es este webinar? Porque no todos tenemos ese compromiso, como lo dice Edwin, pero ese compromiso se genera desde la parte estratégica hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el liderazgo situacional es súper importante desde el punto de vista de la toma de decisiones y del qué hacer en el día a día, mi estimado Irwin, eso es básico. Sin embargo, si tú no tienes una conciencia de un proceso interno y de un management que esté decantando eso, ¿sí? Tú, por más liderazgo situacional que tengas, te vas a enfocar en qué? En tu metro cuadrado. Por lo tanto, en tu metro cuadrado debemos también hablar del riesgo, donde tú estés, ¿no es cierto? Entonces, Andrés nos sugiere y nos dice, sugiero que el dueño del riesgo sea el responsable del proceso, a quién le va a afectar, quién lo gestiona. El dueño del riesgo debe encargarse en que toda su línea supervisada lo entienda y actúe para mitigarlo. Completamente de acuerdo, mi estimado Andrés. Cuando yo menciono el tema de la estructura organizacional, estoy refiriéndome a una estructura organizacional tradicional, pero recuerda que existen organizaciones que son mixtas, resulta que también hay organizaciones que están trabajadas por procesos y ahí decanta lo que tú dices de forma muy clara. Muy asertivo tu comentario, por supuesto que sí. Y obviamente ya para ir terminando con el webinar que estaba programado para 90 minutos, estamos en el camino, hay un roadmap, ¿no? Y el primer roadmap, el primer paso es crear esa conciencia a nivel de liderazgo, ¿sí? Establecer esas reglas de juego estratégicas claras, las políticas, modelar comportamientos de liderazgo en la organización que estén relacionados con el tema de riesgos, es básico, ¿no es cierto? Como segundo paso, y es la parte operativa, identificar, cuantificar, hacer los planes de respuesta, trabajar con herramientas, definir procesos, asignar indicadores, definir motivadores para trabajar con este tema de riesgos, y luego supervisar, monitorear y controlar todo el tiempo para, como cuarto paso, como complemento de ese aprendizaje que en algún momento mencionábamos, retroalimentar y ajustar. ¿Qué cosa? Tanto el proceso como los planes de contingencia, como los riesgos, como los planes de respuesta, como el presupuesto, como las acciones que se tienen que dar. Entonces, el tema de riesgos, en un momento dado, puede ser algo muy formal, debería ser algo muy formal, pero si nosotros lo consideramos como una práctica del día a día, pasa de la formalidad, ¿sí?, a nuestra práctica diaria. Y la práctica diaria es parte de nuestra cultura como persona, y es allí donde viene el liderazgo personal considerando el tema de riesgos. Y esto decanta completamente
claramente en toda una estrategia organizacional en donde se construye una cultura. Hay modelos de cambio para poder trabajar todo este tipo de temas y obviamente el tema de los impactos que esto causará en las personas. A los seres humanos no nos gusta estar pensando siempre en riesgos, ¿sí? O a veces lo pensamos, pero nos da miedo decirlo, la comunicación clara debe ser adecuada y esto debe enlazarse con todos los sistemas organizacionales. Y ojo, Daniela, lo que dices es completamente claro, ¿sí? Es algo claro. Hoy en día, el área de la auditoría interna, Contraloría por un lado y auditoría interna, es un área que debe ser un asesor organizacional para ayudarnos en todo este contexto de riesgos, ¿sí? Pero ellos nos dan la estrategia, ellos nos ayudan con las auditorías, ellos nos ayudan con los informes, nos hacen seguimiento, pero ¿quiénes son los que debemos hacer que esto funcione? Somos todos los líderes de las organizaciones y los líderes en todo nivel, liderazgo de top management, middle management, line manager, todos ellos deberían estar conscientes del riesgo y deberían tener su responsabilidad. Obviamente, la estrategia de Contraloría, Auditoría Interna es una estrategia y es un soporte de aprendizaje, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, y en Ecuador yo no creo que se haya prevenido nada. Lo que estamos haciendo en Ecuador y en muchos otros países en Latinoamérica es responder ya cuando, ¿qué? Es responder cuando ya vino el tema del riesgo hecho realidad. Es decir, pasamos, recuerden, riesgo, ¿sí? Y pasamos al problema, porque el tema entre el riesgo y el problema, que es la contingencia, pasó rapidísimo, pasó en menos de 2, 3 días, riesgo, contingencia, problema, y en muchos países, de Ecuador, por ejemplo, estamos en un tema de crisis, que esperamos no se vaya al desastre. Por ejemplo, en países, yo les comentaba, como Italia, no sé si España, y estamos en un mundo de desastre, ¿no es cierto? Italia está en un tema de desastre, ya pasó de la crisis al desastre, no lo puedes manejar, hay demasiadas variables que no lo puedes manejar. España todavía creo que está ahí en ese limbo entre que va de la crisis al desastre, no sé si Amanda por ahí al final nos das una luz, pero estamos en eso. Y el resto de países en Latinoamérica sí está bastante complejo, estamos en un tema de crisis, pasamos del riesgo a la contingencia, al problema, estamos en crisis. Ahí estamos, pero dejamos que esto evolucione, ¿ok? Entonces, recuerden algo, y esto es básico, todo, inclusive los riesgos, podemos planificarlos, y eso significa hacer un control, una administración, una gestión proactiva del riesgo. Y hacerlo proactiva comienza por la identificación y la búsqueda asertiva de información para poder cuantificarla, cualificarla y hacer los planes, ¿ok? Si tienen preguntas adicionales, si tienen comentarios, pueden hacerlos, ¿sí? Pueden hacerlo de forma muy específica, pueden trabajarlo allá. Todas las consultas que tengan sobre recuperación de desastres, continuidad de negocios, gestión del cambio dentro de este tema, cómo adapto mi cultura organizacional, cómo enseño a mis líderes, cómo adapto a mis líderes, pregúntenos, nosotros asertivamente lo podemos hacer. Y obviamente consúltenos con toda confianza, estamos para ayudarles a las organizaciones, cómo trabajar en un comité de crisis, cómo abordar la comunicación en este tipo de temas. Recuerden, estamos en crisis, algunas personas se están desbordando positivamente en la crisis, también podemos trabajar con ellos. Habrá 2 webinars. Están en camino, resolución de problemas por uno, a los que les interesen, haremos unas herramientas de resolución de problemas de 1 hora, súper rápido, así, flat. Por otro lado, invitaré a unos colegas de Latinoamérica a hablar sobre Business Continuity Plan, queda apuntado, y estos webinars estarán muy pronto en las redes. Síganos en Actitud y Talento, también estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Instagram también. No teníamos Instagram hasta hace una semana público, pero es chistoso, nunca lo habíamos usado y teníamos como 400 seguidores sin usarlo. Vamos a explotar eso, también síganos en Instagram, estaremos con ustedes. Así es que si tienen preguntas, háganlas, mis amigos, y quedan completamente invitados. Un abrazo a todos ustedes y estamos conectados. Gracias, Edgar. Un saludo y buen webinar. Juan, un abrazo. Muchas gracias, Edgar. Ha estado genial, la verdad, el webinar como siempre. La verdad que muchas gracias por toda la información y por compartir tanta información con todos. Amanda, un placer. A mis amigos de toda Latinoamérica y los que se han conectado. Gracias, Edgar. Son unos cracks por estar acá. Un abrazo a todos. Bueno, estés bien. Gracias. Chao. Diego, por supuesto que sí. Se puede considerar
a una empresa que se dedica a la prensa escrita? Por supuesto que sí, siempre. El riesgo está inmerso en todas las actividades que nosotros hacemos. Es una buenísima pregunta y podemos mirarla hacia allá. Bueno, Edgar, muchas gracias, Edgar, por tu excelente exposición, ¿eh? Robert, un placer. Un placer. Diego, ¿qué proceso de gestión de riesgos se puede considerar una empresa que siga la prensa escrita? Bueno, primero es identificarlos, Diego. Hay que identificar qué riesgos están atados a tu negocio, tanto en la parte interna como externa, si quieres mirarlo así. Mira, más que un riesgo, hoy día es un hecho, es un hecho. La prensa escrita, digamos que ha ido decayendo con respecto a la prensa digital, ¿no es cierto? Eso ya es un hecho. Hace 10 años atrás eso lo veíamos como un riesgo. Ahora ya es un hecho, ¿no es cierto? Tienes todo lo que es el announcement, todo lo que es anuncios, todo lo que es oportunidad de noticia, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá que mirar cuánto más puede durar la prensa escrita, dependiendo de eso, pero tenemos que analizar el entorno y cuál es el comportamiento de lectura de la prensa escrita en el entorno, con datos empíricos, investigaciones, y de allí saldrán tanto riesgos como estrategias de trabajarlo, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo básico. Seguimos desde el punto de vista de irnos de la incertidumbre a la certidumbre. Entonces, tenemos que pensar un poquito cuáles van a ser nuestros temas. Hay mucha gente en donde dirá, oye, mira, ¿sabes qué? Todo esto de los libros digitales ha matado a los libros escritos. Falso. La industria de los libros escritos ha decantado, pero hay un montón de gente que todavía le gusta el olor del libro y sobre todo si es nuevo y leerlo. En la prensa escrita pasa lo mismo, ¿no? En la prensa escrita pasa igual. Sandra nos dice, ¿qué tanto debe involucrarse auditoría interna y hasta qué nivel de proceso de gestión de riesgos desde identificación hasta implementación? Auditoría interna debería ser el que decante la estrategia de la gestión de riesgos en la organización, si existiera el área. Y auditoría interna nos ayuda a monitorear y controlar que lo hagamos como proceso, ¿no es cierto? Ese debería ser el valor agregado o el valor que debería generar la auditoría interna. Y obviamente, si tienes auditoría externa, el valor de ellos es ayudarle a la auditoría interna a ver cosas que ellos no están viendo. Ahora, desde el punto de vista de la estrategia, la auditoría interna lo que debe hacer es, si quieres mirarlo, subir su nivel para que los procesos de gestión de riesgos puedan decantarse como prácticas culturales dentro de la organización. Entonces, esa es una tarea que tanto auditoría como contraloría, si es que es el caso, deberían hacerlo dentro de las organizaciones. Es un deber a cumplir, ¿no? Es decir, pasar de la parte solamente de ser el auditor, el que te pide los deberes, también enseñártelos cómo hacerlos de forma muy proactiva y tener un proceso interno. Yo creo que por ahí debería ir el tema de la auditoría interna. Y es a donde están apuntando, obviamente, ¿no? Ok, ¿qué procesos de riesgos? Nos dice Diego. Bueno, tipos de riesgos, operativo, mercado, lo que tu industria tenga, Diego. En el caso de una producción, en el caso de la prensa escrita, tienes desde el mismo riesgo operativo donde están las máquinas que están imprimiéndote el papel, hasta el tema de la provisión de papel de tus proveedores. Recuerda tú que más o menos hace 4 años atrás tuvimos una escasez de papel en el país. Entonces, hace 4 años tú no tenías de dónde comprar papel. Entonces, yo estaba justo trabajando con empresas ecuatorianas que hacen la producción de papel y eran ellos que estaban produciendo papel de los retazos del papel que reciclaban, porque no se podía tener importación de papel. Había un gran consumo de papel en el mundo que para países pequeños como Ecuador, por ejemplo, no llegaba. Y eso te impacta a ti. ¿Por qué? Porque la calidad del papel que te daban ellos, ¿sí? En las prensas que tú tienes para hacer la impresión, te daba problemas, se rompían, se hacían huequitos, etcétera, por la misma calidad. Eso lo debiste haber sufrido hace 4 o 5 años más o menos. Entonces, viene desde la misma integración con tus proveedores, viene desde la integración con tus repartidores, con tus fuentes de esto, con tu regulación. Mira, por ejemplo, en Ecuador cambió muchísimo el tema de la prensa. Si bien es cierto, debes tener una responsabilidad como todo, pero ya la prensa escrita cambió desde que se publicaba hasta que no se publicaba. Entonces tiene que ver ese tipo de cosas, tanto regulatorio, legal, operativo, materia prima, calidad de tus trabajadores, calidad de la máquina, todo ese tipo de cosas están dentro de la industria. Lo que debes regresar a ver es cuáles son tus componentes internos y externos y sobre eso poder trabajar, ¿sí? O sea, aquí la receta es que debes tener un proceso de riesgos que venga desde arriba hacia abajo. Ahora, ¿qué ingredientes están dentro de esa receta para componer lo que tú quieres? Eso depende de cada industria y dentro de cada industria, de cada organización. ¿Ok? Diego, un placer. Cuídese.